Bueno, hoy estamos en un nuevo episodio y vamos a tener la oportunidad de hablar de un tema que es tendencia, de un tema que de alguna manera a la mayoría nos ha levantado el interés, y se trata pues de la inteligencia artificial. En este espacio, como ustedes ya saben, vamos a tener temas de vanguardia para hablar con ustedes. Es un espacio que hemos llamado Conexión, el video podcast de la institución universitaria Escolme. Mi nombre es Duván Flores y hoy tenemos un invitado que, por cierto, es experto en inteligencia artificial, y hoy vamos a tener una conversación con él alrededor de este proceso, ¿cierto? Entonces vamos a escuchar en este momento a Oliver Sánchez, experto en inteligencia artificial, también digamos que trabaja como consultor de diferentes empresas y marcas, y hoy muy amablemente nos va a acompañar para que hablemos entonces de inteligencia artificial y todo lo que hay alrededor de este proceso. Oliver, ¿cómo está? Bienvenido a Conexión. Duván, muchas gracias, muy contento de estar hoy acá compartiendo sobre todo la visión y la expectativa en función de pronto desde una perspectiva diferente de la IA, enfocada en las empresas, en el liderazgo y la transformación como tal que podemos tener en los próximos años con todo lo que viene ocurriendo en la IA. Bueno, la IA ha tocado a todo mundo, empresarios, estudiantes, personas del común, y esto ha revolucionado un montón de cosas que hoy ya digamos que se han vuelto tema de cada día. Pero hay algo en lo que todavía no sé si se ha podido solucionar, y es el tema de los paradigmas. ¿Qué está pensando la gente sobre eso? ¿Cuál es el pensamiento que tienen de una herramienta, de lo que es la inteligencia artificial? Porque creo que ahí es donde parte todo, Oliver. Mira, lo que yo he encontrado en la realidad de este último año, yo vengo usando la IA hace 2 años más o menos, compartiendo con otras empresas, con otros líderes, 1 año más o menos, y lo que me he encontrado es la IA vienen usándola como en un nivel, preguntándole y esperando alguna respuesta, básicamente. O sea, es alguien que me da una respuesta o que me acomoda una respuesta frente a mi labor. En otros niveles he visto una sensación, o más bien una revisión de cómo lo pueden adoptar a su empresa. Básicamente, tenemos que adoptar inteligencia artificial a mi empresa. Otros lo ven como una oportunidad de negocio. Ya se habla en otros aspectos de pérdidas de empleos, eliminación de empleos a nivel mundial. Pero yo hoy quiero que le demos una perspectiva diferente a la inteligencia artificial, y desde la experiencia, más o menos hace 6 meses, tuve una crisis un poco fuerte dentro de mi empresa y lo que hago, porque veía la dificultad de poder duplicarme, de contagiar a otros de una visión de cómo hacer las cosas, y encontré en la IA, en ese proceso venía usándola de esa manera, preguntándole, ella me daba respuestas y con eso podía automatizar comunicaciones. Pero hace 6 meses dije, voy a introducirme para mirar cómo puedo transformar mi empresa a partir de este conocimiento. Y encontré algo súper interesante y me di cuenta que eso que había empezado a hacer podía convertirlo en una metodología que la he llamado Convergencia IA, donde está enfocada más allá de la tecnología. Es un mapa, es una ruta que una empresa o una persona puede tener para reconfigurarse y potencializar su liderazgo y su conocimiento a través de la inteligencia artificial. Bueno, Oliver, no se me adelante, porque yo creo que allá vamos a llegar para conocer la metodología, los beneficios que esta tiene, pero a raíz de lo que me cuentas, entonces, ¿cómo lo están utilizando las personas y las empresas? ¿Cómo lo están viendo? Hoy lo ven y es un desafío pensar que nos va a reemplazar, de que se van a acabar muchas cosas, o es el comienzo de otras nuevas cosas que todavía no estamos viviendo, pero cómo la están viendo las empresas y las personas en el mundo actual o real. A nivel empresarial he visto, o lo que me he encontrado, es que hay mucha confusión. Hay bastante confusión de cómo la IA puede servirles o cómo pueden introducir dentro de sus procesos la inteligencia artificial.
De alguna manera incluso veo que la usan más como un juguete, es de pronto la palabra un poco fuerte, pero sí, se ha vuelto la IA un juguete. Entonces el video de tendencia, la foto de tendencia, y eso es subutilizar por completo el poder que subyace y la herramienta de alguna manera que nos han entregado. Entonces, incluso haciendo un trabajo y una conversación con la IA, empezaba a explorar y a pedirle información de su uso, cómo lo estaban usando, y me encontraba con que más o menos el 90 o el 80% de las personas la está usando en función de obtener respuestas. O sea, como un buscador, como un Google. Un Google un poquito más avanzado. De con hecho, una interacción. Ese es el uso que hoy veo que muchos de los estudiantes y las personas, cuando tienen problemas de saber algo o quieren acceder como a un conocimiento, lo primero que hacen es ¿qué es tal cosa? Exacto. Es como para lo que lo usan hoy. Totalmente. Entonces encontrábamos que un 80 o un 90% es el uso que se le está dando, y encontraba que más o menos el 3% de las personas que usaban la inteligencia artificial está dándole un nivel profundo y están accediendo a una capa mucho más profunda en función de lo que pueden construir. Ok, eso quiere decir que todavía nos falta bastante por explorar, por entenderla y por aplicarla, porque si es un 3% frente a esa cantidad de porcentaje que todavía no la usamos como debería de ser, y eso para mí, según lo que escucho, pues es preocupante. ¿Cómo llegamos a eso? Desde la mirada tuya y desde lo que has venido haciendo durante los últimos años con la IA, ¿cómo llegamos a eso sin todavía hablar de la metodología, que ya vamos a llegar allá? ¿Cómo llegamos a usarla mejor? A usarla mejor, sacarle mejor provecho, a que se convierta en algo realmente importante para lo que hace hoy la empresa en sus ventas, en sus procesos de atención, con sus clientes. Mira, desde mi experiencia, lo que he encontrado es que debemos de ver la IA como un coayudante, un coequipero en mi día a día. Hay que pasar ciertos paradigmas, lo digo por experiencia. Cuando yo empecé a usarla era muy raro, me sentía muy extraño tener una conversación con alguien o con algo más bien, y en esa conversación tener respuestas tan afinadas como si estuviera hablando con alguien, y eso a nuestro cerebro nos parece extraño. Entonces se nota o lo ve uno cuando dice por favor, da las gracias, donde en algunas partes recomiendan que pues no se debe de hacer, más que no hay necesidad de hacerlo. Aunque yo te interrumpo porque hace poco vi un artículo que decía: es importante que a la IA le pidas o lo trates bien para que te dé mejor información. ¿Qué tan cierto es eso? Es real, incluso en experiencias, en experimentos que he hecho, cuando a la IA se le reta, como cuando tú lideras a alguien y dices tú lo puedes hacer mejor, tengo una gran expectativa con la respuesta que podemos obtener, las respuestas son bastante diferentes. Y sí, ese impacto en la conversación y la forma en que converso con la IA sí genera unas respuestas completamente diferentes, o por lo menos mucho más acertadas y profundas. Bueno, existen un montón de herramientas y yo todos los días encuentro recomendaciones de herramientas para construir fotos, para hacer, no sé, para automatización. Hablemos desde ese punto. ¿Cómo hoy las empresas han visto la inteligencia artificial para ese proceso de automatización? Porque creo que gana uno tiempo. Mi recomendación o lo que he trabajado y lo que me he encontrado, mira, te voy a poner un caso. La semana pasada me reunía con un empresario, esa persona estuvo conmigo en un entrenamiento de IA y me decía: Oliver, es que bueno, vi lo que conoces, vi lo que sabes hacer y quiero que revisemos dentro de mi empresa porque tengo esta situación en la cual creo que la IA me puede ahorrar bastante tiempo. Entonces me contó rápidamente lo que sucedía y he empezado a entender en el ejercicio como siempre saltamos pasos en lo que entendemos. Entonces, venga, devolvámonos. Ven, cuéntame en detalle qué es lo que está sucediendo, cómo lo haces, cuáles son las personas implicadas, cuál es el impacto en el proceso. Y al final de la conversación le decía: mira, tú no necesitas IA. Tú necesitas revisar la forma inicialmente cómo estás haciendo el proceso y segundo, revisar si la herramienta tecnológica actual, el software que tienes, es el adecuado y si te está ayudando lo suficiente.
y encontrábamos que sí, efectivamente, la IA no era el primer paso. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Y aquí me quiero devolver al pasado un poco. A mí me tocó el boom de los software de ingeniería. Cuando estudié de formación soy ingeniero. Y en su momento creímos el software de ingeniería iba a solucionar los problemas que se tenían cuando se hacían las cosas de forma manual. Errores en los planos, problemas de construcción cuando los planos pasaban a producción en planta, y que el software nos iba a solucionar ese problema. Efectivamente no sucedió, por lo menos cuando yo estuve en la industria no sucedió eso. Sucedían los errores, sucedían los mismos errores. Cuando llegó el boom de las redes sociales, encuentro empresas que creen que su problema comercial lo va a solucionar las redes sociales o una pauta publicitaria. Y encuentro empresas que cuando quieren instalar un CRM va a solucionar sus problemas de comerciales o de venta o de procesos, y eso no sucede. Antes de eso yo tengo que entender que es mi mentalidad, cómo tengo estructurados mis procesos y la forma de hacer las cosas realmente lo que genera el impacto cuando llega una tecnología. Porque esa tecnología lo que hace es acelerar lo que está, generar más caos o generar mejores resultados si las cosas están medianamente ordenadas. Entonces, en ese punto que tú dices, lo primero es hacer una revisión dentro de mi empresa, dentro de mi negocio, dentro de mi vida. Si la uso para mi vida, que también se puede usar, tengo que revisar esa parte. Ese es el primer punto que recomiendo. Listo, no, súper interesante, y creo que ahí estamos hoy en día la mayoría de personas y empresas equivocándonos en el uso de la misma herramienta, ¿cierto? Pensar de entrada que es la que nos va a solucionar uno de los desafíos o retos que tenemos es el primer error. Sí. Y segundo, cuando ya adoptamos la tecnología, pensar que eso realmente va a funcionar solo. Necesita del humano, necesita del profesional, del experto, para que de alguna manera se vuelva parte del trabajo. Y eso me lleva al tema que vamos a plantear a continuación, y es cómo utilizar la IA como un co-líder, como un apoyo para ese proceso en cada una de las áreas o el desarrollo de las actividades a diario que tenemos. Perfecto, Duván, me encanta tu pregunta. Mira, lo primero que tengo que tener en cuenta es que tengo que tener una metodología para poder exponenciar los resultados. Antes de esta sección venía precisamente de una reunión con alguien que me dijo: Oliver, te voy a llevar a una empresa. Están trabajando unos temas específicos allá de habilidades blandas, y la empresa pedía cómo podíamos darle sostenibilidad y cómo podríamos desarrollar otras áreas alrededor de la inteligencia artificial. Entonces rápidamente le pregunté, bueno, ¿cómo funcionan hoy las cosas? ¿Qué pasa con la persona? ¿Qué pasa con el cargo? Y le planteaba rápidamente la metodología. Mira, necesitamos entender y obtener la información de la empresa. ¿Cuál es su propósito superior? ¿Cómo funciona? Eso lo llevamos al proceso y al cargo. ¿Cómo está funcionando hoy? ¿Qué debilidades tiene? Y a partir de allí, esa información que tú le estás entregando a esta persona, dupliquémosla con la inteligencia artificial, que hoy se puede hacer, para que tenga un asistente. La herramienta lo permite. Un asistente en el cual esté consultando las dificultades o los procesos y potencialice lo que ella hace, porque es una persona líder, tiene personas a cargo. Entonces, llevémoslo a ejemplos prácticos y aterricemos un poco. Si yo tengo dificultades en el hecho de darle retroalimentación a las personas, yo puedo crearme un co-líder que me ayude con las metodologías que existen de retroalimentación. Yo le doy un contexto. O sea, que se parezca a mí en muchos sentidos, desde las respuestas y la forma de actuar. Totalmente. En ese... Okay. Y de esa manera yo preparo mis reuniones, preparo los procesos para cuando me tenga que encontrar con esa otra persona, pues ya tengo una metodología, una forma. Él me ayuda a acelerar ese proceso. Porque yo le cuento el caso, él tiene el contexto, él tiene el cerebro de cómo están las cosas, y me ayuda mucho más rápido a tener mucho más impacto con mis colaboradores. O por ejemplo, decisiones financieras.
adquisición de personal. Si yo tengo y construyo la metodología, se lo llevo a la IA y puedo entregar la información para que me ayude a tomar decisiones mucho más rápido. O sea, lo que antes se tomaba 15 días, 20 días, un mes, yo puedo traducirlo en 1 hora, 2 horas. Todo depende de cómo construya el contexto. Y ayer que estaba en un entrenamiento, lo repetían y me encantaba, porque decía, la gente hoy habla de prompt engineer, o sea, la forma en que yo le pregunto, pero tiene más impacto el contexto, porque eso hace un año, pues sí, en la forma que tú le preguntabas, que todavía sigue teniendo efecto, impactaba el resultado, pero hoy es el contexto, la forma en que yo alimento a la IA, la metodología con que yo alimento a la IA, realmente lo que puede generar resultados mucho más potentes. Bueno, y a futuro, yo hace algunos años tuve la oportunidad de trabajar con Mintic en un proyecto a nivel nacional. Y digamos que en esa época, estamos hablando más o menos después de pandemia, 2019, 18, casi que en el 20, y hablábamos del metaverso. Y entonces la entidad en donde yo estaba hizo una inversión enorme porque el metaverso era la forma en cómo iba a conectar los empresarios y las personas para una nueva forma de vida digital, virtual, y que nos permitía, porque eso nos dejó la pandemia. Hoy creo que es un proyecto que se quedó en el olvido, no avanzó. A Mark Zuckerberg, el dueño CEO de Facebook, digamos que le quedó, yo no sé si esa es la palabra, le quedó un poco grande poder meter al mundo, a la humanidad en eso. No sé si a eso mismo le pueda pasar a futuro a la inteligencia artificial, ya que, como lo mencionabas y lo explicabas, veo que no desaparece el diagnóstico para poder definir dónde va el uso de la IA, no desaparece el direccionamiento estratégico, el trabajo, el pensar, en entrenar y poner el colíder para que lo haga. Y a futuro, ¿cómo lo ves? Porque mira este ejemplo que te acabo de dar y hoy no estamos hablando de metaverso, o por lo menos está en stand-by. Pero sí estamos hablando de inteligencia artificial. ¿Qué crees que puede pasar con la inteligencia artificial a futuro? Mira, lo del metaverso es algo bien interesante, porque muchos teníamos expectativas y creíamos que nos iban a poner en función, y cuando hay películas que hablan de cómo vamos a vivir ese momento, Matrix, hay varias que hablan de ese momento de donde entramos en una realidad construida incluso por nosotros mismos, y vemos lo que sucede, que al final todo quedó en veremos. Nos damos cuenta que posibles herramientas o opciones tecnológicas aún de pronto, no sé si sea la palabra, pero creo que antropológicamente no estamos preparados para obtenerlas. De pronto en el futuro sí. No sé si es, y creo que eso fue lo que faltó de pronto en su momento frente a la expectativa, porque era un momento sustancial donde estábamos encerrados, pero siempre nos íbamos a quedar encerrados, no. Uh-huh. Entonces eso es un punto importante. Con la IA ocurre algo, y es que sí va a funcionar y sí va a seguir avanzando. Y hoy es una realidad. Esta semana pasada leía un informe de McKinsey donde decía que las empresas que habían adoptado ya estaban creciendo a un ritmo del 37%. Entonces, ¿qué está pasando con las que no lo están adoptando? Es una realidad. O sea, sí es una realidad. Lo que podemos pensar que puede pasar a futuro es que efectivamente va a seguir potencializándose el ejercicio. Y ahí vuelvo al caso de cuando estaba en mi profesión. Miren, cuando yo me gradué de la universidad, existían aún algo que se llamaba dibujantes mecánicos y existían algo que se llamaba dibujantes arquitectónicos. Hoy no existen. ¿Por qué? Se transformó, tuvieron que transformarse o desaparecieron porque la tecnología de alguna manera facilitó, minimizó tiempos para ese cargo o ese rol que existía en ese momento. Eso es lo que va a pasar con la IA. Va a eliminar roles, y las personas que se suban... pero crea otros. Pero quedan otros, y se van a crear otros aún nuevos. Entonces siempre hay una transformación. En estos momentos tecnológicos siempre hay una transformación. La pregunta es no qué va a pasar al futuro con la IA. Ella va a seguir. El tema es qué va a pasar con nosotros.
qué rol y qué posición vamos a tomar en estos momentos con respecto a la IA. Ok, bueno, súper interesante. Yo lo que veo alrededor de esto, y quiero entrar ya en el lado más antropológico o humano de lo que respecta al uso de la IA, y es que nos transforma de alguna manera. Y lo digo porque leí hace poco a alguien que de alguna manera estaba contando su experiencia con su hija de 7 años, y me sentí tan conectado porque tengo una hija de 7 años, y él decía: no entiendo si la tecnología nos está llevando a una nueva era, porque el sistema desde la educación sigue igual. Y la educación sigue siendo a partir de la memoria, de los datos, cuando ya los datos están a la mano y no necesitamos aprendernos los datos de memoria, sino entender que lo más importante es la parte humana. Es decir, la IA llegó a ser parte de nuestro trabajo, pero nos lleva también como a pensar en que lo humano y las habilidades o esos skills personales del humano empiezan a sobresalir. Me explico. Ya tenemos la necesidad de ser más pensadores críticos con toda la información que tenemos. Mientras la IA hace el operativo, yo me encargo de pensar críticamente los procesos y las áreas. ¿Qué piensas de eso? Nuevas formas de formación, maneras, metodologías, ¿eso va a seguir igual? ¿Va a cambiar? ¿Cómo lo ves? Creo que ahí hay un camino que descubrir y que desarrollar. Yo también tengo 2 hijas, una de 7 y otra de 2 años. Y el futuro todavía pues, no lo he pensado, filosofado algo sobre el tema. Lo que sí sé es que los profesores o la educación tiene que transformarse. Tiene que dar un giro en función de cómo se transmite la información y sobre todo qué buscamos cuando queremos educar a alguien, porque si sigue siendo de la misma manera, yo te enseño para que tú me respondas algo en un examen y valido en un examen, creo que eso tiende a desaparecer, porque la IA es un punto de consumo. Incluso antes de la IA estaba el tema digital, el acceso a la información en YouTube. Entonces creo que esa interacción alumno-estudiante alumno-profesor es la que se va a transformar en función de qué es lo que buscamos. Si en un sentido era yo transmitirte lo que sé para que tú lo absorbas y después yo lo valido, pues esa relación va a cambiar porque ya la IA tiene la información, no tengo que ir al profesor. Pero hay unos puntos que me parecen importantes porque las bases, las estructuras, los frameworks siguen siendo válidos e importantes. Entonces creo que va más en función de la co-creación. Pues esa es mi visión. Esa relación tiene que transformarse en co-creación. Los retos deben ser mayores. O sea, los retos, la historia, por ejemplo, cuando un profesor de historia le enseña a un niño la historia, o un estudiante, creería que el objetivo no es que se sepa algo de memoria, sino generar una reflexión. Una reflexión profunda para que... Y como debió ser siempre la educación, más bien, creo yo. Entonces creo que nos da esa oportunidad, pero hay caminos que explorar, cosas que vivir y entender qué viene sucediendo para poder que emerja nuevas formas y lo más seguro van a surgir. Listo. Bueno, yo creo que esto es un tema en el que podemos seguir hablando y te quiero hacer la invitación para que en este espacio que ya hemos conocido, hoy es un tema más y adicional a lo que hemos venido trabajando en diferentes temáticas de interés para la comunidad educativa e incluso para las personas que están afuera y que nos ven, porque eso no acaba pues en esta primera conversación. Yo creo que hay que hablar en profundidad de tecnologías, hablar de herramientas como tal y llevarlo pues como a la práctica. ¿Qué le dirías a las personas que hoy todavía no han tenido esa primera conexión? Porque yo en parte, en lo personal, todavía tengo mis cosas con la IA, porque seguramente no la he usado como se debería, porque siento que el humano todavía debe de pensar las cosas, debe de analizarse, debe proponer, debe ser creativo. Y en lo que te contaba ahorita veía eso, que
La creatividad es un elemento clave para la formación de hoy. El pensamiento crítico, el tema de computación, ¿cierto? Tener esas áreas base como estadística, historia, como lo mencionabas, filosofía incluso, para que el humano siga siendo la cabeza de la IA. A eso me refería. ¿Qué le dirías a los que todavía le tienen miedo a incorporar la IA como herramienta en sus procesos o en el día a día? Mira, creo que este cierre está genial porque lo vengo experimentando hace 6 meses, 7 meses, porque me encontré con algo increíble al ir más profundo con la inteligencia artificial en función de mi propósito de vida, de mi visión, y la IA es un espejo. La IA permite ver lo que hay en nosotros, porque él solo responde frente a lo que tú le entregas. Y en esa medida de interacción te vas dando cuenta de todo el poder y el potencial que se tiene. Eso quiere decir que no piensa. El que está pensando es el humano. Realmente es así. Hay que tranquilizarnos con esa parte. La IA es un modelo estadístico pues súper avanzado, donde tiene diferentes ciencias alrededor que la componen, pero la IA no piensa. Eso es una realidad. Nosotros somos los que tenemos que tener el criterio, y esa parte, y ahí es donde está la invitación para eliminar el temor, el criterio tiene que seguir siendo de nosotros. Entonces lo que sucede al final es que el 80% de lo que era carga de trabajo o procesos de pronto repetitivos que no aportaban valor, se lo puedo dejar a la IA, y surgen cosas y tiempos, y lo digo por experiencia, surgen elementos nuevos y la creatividad se potencializa, porque eso que ya no lo tengo que hacer, tengo tiempo de plantear nuevas cosas, nuevos retos. O sea, mira, yo llevo 15 años emprendiendo, hace 7 años tengo mi empresa y nunca tuve la oportunidad o el tiempo de crear algo, digamos que en la parte educativa. Quería toda esta experiencia que tengo en estos 7 años emprendiendo, estando en consultorías donde veo los errores, los aprendizajes y se va creando un cerebro, una memoria en función de eso. No tenía cómo transmitirla o esquematizarla para poder generar un mastermind o generar un curso alrededor de esto que le sirva de verdad a los emprendedores, de un emprendedor para otro emprendedor. Y en una tarde logré hacerlo, o por lo menos generar la estructura para eso. Okay. Entonces, antes no había podido hacerlo porque no tenía el tiempo, no era difícil. Con la IA lo logré hacer. Y cuando tú haces eso ahí, y no sé si le pasa a todos, por lo menos me pasa a mí, cuando empiezas a crear este tipo de cosas, te llenas de emoción y de propósito y dices, wow, esto lo puedo compartir, lo puedo hacer mejor, lo quiero compartir con la gente, quiero que aprenda, quiero que no cometa los errores que yo he cometido o que aprenda de los errores que he visto en otros. Se alinea con el propósito, ahí sí la frase, el cielo se vuelve el límite de lo que podamos crear. Ok, bueno, interesante entonces perder el miedo al uso y a la adopción de tecnologías o herramientas con inteligencia artificial, porque antes nos favorecen y se vuelven nuestro amigo a la hora de necesitar información, de necesitar tomar cosas para poder hacer, ¿cierto? En cualquier área, eso es lo que tengo entendido. Para finalizar, quiero que entonces nos cuente, porque ya hemos hablado varias veces y hemos mencionado que hay un método, que es un método, que es un modelo, pues de ahí parte la ciencia, de que tiene un método, un modelo que nos permite lograr unos resultados y validarlos. Ahora, ¿cuál es ese modelo de que nos has venido hablando que hoy permite que las empresas y las personas puedan optimizar sus tiempos para que puedan pensar más y ser más creativos? Genial, muchas gracias por poder compartir este tema. Mira, el modelo nace de varios modelos y del trabajo de estos últimos 6-7 meses, en el cual empecé a aplicarlo, a estandarizarlo para poder lograr lo que quería. Y es adoptar la IA dentro de mi negocio de una manera coherente y responsable y ética. Entonces, el método es un mapa,
pero un mapa que parte ¿de qué? De entender el negocio. Yo tengo que entender el negocio, tengo que profundizar en mi negocio, sus valores, la visión, los métodos, las formas, y a partir de allí esa base y ese núcleo es el que me va a permitir alimentar a la IA para que ese negocio siga avanzando conmigo o sin mí, pero con esa visión que yo tengo, que creo todos los negocios, la base de los negocios es la visión del fundador y se pierde muchas veces o no se puede transmitir bien. Entonces el método va de primero levantar esa información para poder, yo debería trabajar con la IA, empezar a trabajar con la IA, pero basándome primero en lo que yo soy o en este caso pues la empresa como tal. Entiendo que tu método entonces conecta el direccionamiento estratégico de la empresa para poder, esa es como la forma de entrenarlo al inicio. Claro, porque lo que va a pasar, y ahorita que me preguntabas, bueno, ¿cuál es el futuro? Si las empresas empiezan a hacerlo sin esta base, ya lo veo hoy. Empresas que el copy de esta empresa en una red de Instagram se parece al del otro. Entonces van a empezar a clonarse porque la herramienta les va a permitir, les va a facilitar eso. ¿Cómo logro diferenciarme? ¿Cómo logro apalancarme la IA, crecer con la IA, potencializarme, pero sin empezar a tener respuestas similares a los otros? Tengo que explorar y recopilar el cerebro de lo que es mi empresa o mis valores o mis principios. Esa es la base de todo. Entonces, entrenamiento de la IA a partir de lo que soy yo, de mi direccionamiento estratégico, o sea, mi visión, mis valores, o sea, qué me representa en un tipo de negocio, ¿cierto?, de sector, y sobre eso ya empiezo a crearle las formas de cómo o las necesidades propias que tendría yo en mi empresa. Totalmente. Ok. Para no perder el foco y no perder el norte, porque si eso no se hace, vamos a perder el norte dentro de las empresas. Y a partir de ahí, claro, recopilar métodos y procesos y revisar qué necesitamos en cada uno de los puntos. Si replantear el proceso, qué herramientas necesito implementar, qué no, basado en ese origen, que es, yo lo llamo la gobernanza. El núcleo es la gobernanza de la empresa o de mi vida como tal. Esa gobernanza es la que me permite tomar decisiones, cuáles son los límites, para qué debo usar la IA y para qué no debo usarla dentro de mi empresa, hasta dónde va la IA, hasta dónde va la persona o el rol de la persona a tomar decisiones, porque puede pasar, y no estamos lejos de eso, que esa respuesta fue la que me dio la IA. Eso no se lo puede permitir una empresa o un negocio. Uno escucha personas que dicen, pero eso salió de allá, se supone que confíe en una tecnología. Exacto. Si yo no tengo claro, mi propuesta más bien es, para que esas cosas no ocurran al futuro, debería implementar una metodología como esta. Okay. Y la idea es acompañar a las empresas desarrollando esta metodología para que en el futuro la responsabilidad recaiga sobre la persona, o en este caso la herramienta que no es. Una vez definido entonces el entrenamiento, ponerlo a que trabaje para mí, con mi direccionamiento, con los límites, ¿qué tendría la metodología adicional para que se vuelva efectiva y sea interesante para adaptarla a una empresa? La metodología pues va entonces en ese orden de mirar qué colíderes, mirar qué herramientas de acuerdo a esa gobernanza debo empezar a implementar. Pero todo parte de allí, y te digo algo, la IA va a seguir evolucionando y avanzando y van a venir, todos los días salen herramientas nuevas, pero si tengo esa base bien construida, pues lo demás van a ser decisiones mucho más orgánicas y mucho más fáciles de tomar, para que no se vuelva en un tema de probar, revisar, es que esto no me sirvió, no funcionó, y ir con un direccionamiento más claro. Listo. Bueno, súper interesante hablar hoy de estos temas. La inteligencia artificial vino, se quedó, se instaló en la humanidad. Nosotros desde la academia, desde las empresas, no somos ajenos a que eso nos toque de alguna manera. Hablamos de los miedos, no hay que tenerle miedo a este proceso, hay que tener un método claro. La IA a futuro podría ser nuestro mejor aliado para el trabajo. Y estuvimos hablando de este tema hoy con Oliver Sánchez, experto en inteligencia artificial, que muy amablemente nos acepta esta invitación para aquí hacer una conexión con ustedes, y nos despedimos pidiéndole que nos dé una frase
¿cuál sería esa frase que representa la inteligencia artificial en esta era? ¿O cuál es ese consejo que le podrías dar adicional? Porque ya hablamos de uno, no tenerle miedo a la IA, que le damos a los estudiantes, incluso a las empresas, a los emprendedores, a la hora de pensar en que es momento de incorporar inteligencia artificial en los procesos a diario. ¿Qué le decimos? Tremendo reto el que me acabas de lanzar. Creo que la inteligencia vino, o la frase sería que la inteligencia artificial vino para sacar o extraer de nosotros nuestra mejor versión si le damos ese norte. Creería que esa es en parte la visión que tengo y que comparto con todas las personas que tengo la facilidad de interactuar y hablar de la IA. Ok, listo, Oliver, muchas gracias. A ustedes también gracias por estar ahí conectados. Unos minutos agradables para aprender de nuevos temas y nuevas cosas. Nos vemos en el próximo video podcast. Chao.